el clima para las startups y el emprendimiento en México sigue muy burbujeante, sigue muy activo. Cada vez veo más emprendedores entusiasmados por generar nuevos proyectos. Veo emprendedores que no solo están replicando proyectos que ya se probaron en otras jurisdicciones, sino que realmente están innovando y empezando a generar nuevas ideas en México. Y realmente México se ha convertido en un buen laboratorio para el emprendimiento. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTech Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Hola, bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de inversiones en capital emprendedor y cómo este impulsa emprendimientos y sectores de alto potencial. Soy Tania Barrera, manager de comunicación de WordTech Capital, y en este episodio hablaremos sobre lo que significa impulsar y desarrollar emprendimientos a través de la inversión. Para conocer más sobre el tema, platicaremos con Federico de Noriega, abogado especialista en emprendimientos de la firma internacional Hogan Lovells, compañía con presencia internacional. Federico es reconocido por su trabajo con emprendedores y en el financiamiento de nuevas empresas innovadoras. Bienvenido, Federico. Muy agradecido contigo y con tu auditorio por darme esta oportunidad de platicar con ustedes de un tema que realmente me apasiona, el emprendimiento en general y cómo apoyar el crecimiento de la industria en México. Gracias, Federico. Pues mira, me gustaría iniciar ya de lleno con la plática con un panorama general del emprendimiento en México. Sabemos que en los últimos años, pues por muchísimas variaciones y muchísimas razones, pues el emprendimiento ha crecido muchísimo y que es un excelente momento para las startups actualmente en nuestro país. ¿Cómo has visto este crecimiento? Sin duda, los últimos años han sido muy buenos. A pesar de la pandemia, a pesar de diversos sectores y del decrecimiento de la economía general del país, el clima para las startups y el emprendimiento en México sigue muy burbujeante, sigue muy activo. Cada vez veo más emprendedores entusiasmados por generar nuevos proyectos. Veo emprendedores que no solo están replicando proyectos que ya se probaron en otras jurisdicciones, sino que realmente están innovando y empezando a generar nuevas ideas en México. Y realmente México se ha convertido en un buen laboratorio para el emprendimiento. Gracias, Federico. Ya, y hablando de cómo apoyar o continuar apoyando el crecimiento de este emprendimiento, ¿por qué es importante invertir en ellos o qué necesitan además de inversión? Bueno, es importante invertir en ellos, déjame empezar por ahí, porque es un motor de generación de empleos, es un motor de generación de ideas, de trabajo, de crecimiento de la economía muy importante. Realmente es una manera en la que se desarrollan los países y las industrias a través de la innovación y a través de apoyar a aquellas personas que tienen ideas nuevas, ¿no? Traen algo nuevo a la mesa, generan empleos y que pueden generar crecimiento. ¿Cómo apoyarlos? Pues de distintas maneras. Obviamente es invirtiendo en ellos, invirtiendo capital privado en ello, creyendo en ellos, estudiando sus ideas, viendo qué régimen legal es el adecuado para desarrollar el emprendimiento. Y también, por supuesto, pues con apoyos del gobierno, ¿no? En tiempos pasados el gobierno estaba muy activo apoyando a los emprendedores y eso también es un motor de desarrollo, ¿no? Que el gobierno crea en el emprendimiento. Tocas dos temas bien interesantes, fíjate, que me gustaría ahondar un poquito en ellos. Ahorita dijiste, hay que creer en los emprendimientos. Es algo que nuestro director general, Denis Siri, siempre nos dice y siempre dice cada vez que puede tener alguna conversación con alguien. Hay que creer en el emprendedor mexicano, pero va un poco más allá, pienso yo, como de un salto de fe, ¿no? Sino que estamos viendo que está realmente funcionando, que están realmente generando, como dices, nuevos modelos de negocio innovadores que funcionan, que generan beneficios para la economía. ¿Cómo ves tú este tema de creer más allá de un salto de fe, sino de algo más tangible con los emprendedores? Totalmente de acuerdo, no es una fe ciega y no hay que... Cuando hablamos de creer en la industria del emprendimiento no significa creer en todos y cada uno de los emprendedores. Hay ideas buenas, hay ideas malas, hay ideas exitosas, hay ideas que fracasan como en todo. Pero cuando hablo de creer en la industria es porque esa industria ya ha demostrado en ciertos sectores, por ejemplo fintech, por ejemplo comercio electrónico,
un desarrollo, ha aportado ideas nuevas, negocios nuevos, ha generado trabajo y ha generado rendimientos para los inversionistas, ¿no? Claro. Entonces, ya es una industria probada, no es una fe ciega. Ciertamente hay historias de fracaso, pero también hay muchas historias de éxito, ¿no? Y en esas me apoyo para decir que hay que creer, confiar educadamente y con datos, ¿no? Claro, por supuesto. Y tocaste también otro tema sobre el marco legal de los emprendimientos. Es un tema súper interesante. Nosotros precisamente en WordTech tenemos también una aceleradora que tiene ciertos servicios que los apoyan en los marcos legales porque vemos esta necesidad de los emprendedores y que deben invertir no solo capital, sino tiempo en generar esta estabilidad o más bien este caminito legal que tienen que generar para poder hacer un negocio pues a futuro, exitoso, sostenible, ¿no? Claro, y el papel de las aceleradoras es fundamental. Hace un par de preguntas me decías qué se necesita, además de invertir en ellos dinero y capital, definitivamente es invertir tiempo y cómo apoyar a los emprendedores a desarrollar su negocio y a presentar la parte financiera, la parte de marketing y la parte legal, que es la que más conozco, ¿no? Uno de los principales retos de muchas ideas es cómo puedo escalar esa idea y cómo esa idea encaja dentro del marco legal, ¿no? ¿Cómo puedo llevar esa idea y que sea lícito mi negocio para que, siendo lícito y una actividad legítima, inviertan en mí y pueda hacerlo fácilmente y de una forma escalable? Las aceleradoras juegan un papel fundamental porque pueden poner en contacto a los emprendedores con abogados, con despachos de abogados, o les pueden decir, oye, esta idea necesita ciertos permisos, necesita ciertas autorizaciones, fíjate en estos retos del marco regulatorio, te va a tomar tiempo tener estas licencias gubernamentales, ¿qué vas a hacer para obtenerlas? ¿Qué tiempo le vas a dedicar? ¿Qué personal, qué staff necesitas para desarrollar la parte legal? Correcto. Y ahorita ya que estás tocando el tema de los retos, vámonos para allá. ¿Qué retos ves al momento de los emprendedores actualmente, de invertir en ellos, de estos marcos legales, del crecimiento, escalabilidad? ¿Cómo ves los retos? Yo creo que un reto, y te lo digo desde mi perspectiva, es certidumbre jurídica para los emprendedores y para los negocios en los que se están desarrollando, ¿no? Uno de los que estoy más cercano es la industria fintech, y lo pongo como ejemplo porque durante muchos años había muchísimos proyectos muy buenos, pero no había un marco jurídico claro para la industria, ¿no? Entonces estaban en un área gris, se necesitaban licencias bancarias, se necesitaban licencias como institución financiera o no las necesitaban. Finalmente, después de varios años, se publicó la ley FinTech, la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, y eso ya dio cierta certidumbre jurídica. Ahora, la certidumbre jurídica es buena, pero también implica en sí mismo un reto, porque ya al estar la industria regulada y saber en qué cajón de la regulación está, pues también exige muchísima disciplina, muchísimo tiempo en preparar los documentos, prepararse para el compliance con la ley FinTech, solicitar la autorización, pero no solo es obtener la autorización, que puede tomar mucho tiempo, sino también cómo voy a cumplir con la ley después de que obtenga la autorización, ¿no? Entonces, ese es un primer reto, la certidumbre jurídica. Y dos, un reto nuevo que identifico este año también desde el punto de vista jurídico es la formación de empresas, ¿no? Cada vez se ha complicado más constituir empresas en México. En cierta medida, para un emprendedor, cada vez es más difícil constituir una empresa cuando debería ser al revés, ¿no? Deberíamos de promover que las empresas se puedan abrir fácilmente, que se pueda obtener muy fácil el RFC, por ejemplo, para que empiecen a pagar impuestos, que cada vez es más difícil obtener citas para obtener RFC, y diversos retos, muchos derivados de la pandemia, pero también yo te diría, de retrocesos regulatorios, ¿no? Claro, sí, y como bien dices, es importante esto para la constitución de empresas, porque muchos emprendimientos pues nacen pues un poco salvajes, ¿no? Porque pensamos los emprendedores son como
como muy, muy activos, muy vamos a hacer y hacemos y empiezan a avanzar en el proyecto y luego van dejando este tema regulatorio o de constituciones aparte y entonces no van caminando como al mismo tiempo. Además de todas estas, pues, problemas, podríamos decirlo problemas, no, sino obstáculos al momento de la regulación, o que en México incluso existen muchas empresas familiares que empiezan como emprendimiento y que necesitan estructurarse más como empresa, ¿no? Este tema de las empresas familiares creo que en México es bastante amplio e interesante. Por supuesto. Y empresas familiares y talleres familiares y vamos a ponerlo, otro tipo de emprendimiento, pues son los changarros, ¿no? Que empiezan y nunca están formalizados. Bueno, hay que ver, y un reto es cómo los traemos a la regulación, cómo los formalizamos, ¿no? No es distinto el emprendedor que empieza su negocio en su garage, ¿no? La típica imagen del garage o en su cuarto o en su WeWork, que el que empieza también con un changarro. Ambos tienen que ver cuál es el marco jurídico aplicable, cómo puedo constituirme, cuáles son los beneficios de constituirme como empresa. Tengo que pagar impuestos definitivamente, entonces me tengo que regularizar desde la parte fiscal, cómo incorporar a mis trabajadores al sistema de seguridad social. Y eso, como tú muy bien dices, Tania, no lo podemos hacer a un lado y no lo pueden dejar al último, ¿no? Si no por otra cosa, es porque los inversionistas institucionales, y supongo que más adelante hablaremos de ellos, los fondos de capital privado, los fondos de venture capital, pues obviamente van a revisar cómo está regularizada esa empresa y dentro de qué marco jurídico. Y si no está dentro de un marco jurídico, su negocio no lo van a ver como escalable, ¿no? O van a pedir que se regularice. Claro, pues como bien dices, el tema de mantener en orden la empresa es muy importante al momento de buscar también capital. En México tenemos muchísimos emprendimientos, tanto tradicionales como innovadores, o que nacen siendo innovadores o nacen siendo digitales, pero también tenemos muchos emprendimientos tradicionales y no por ello son diferentes y tienen que constituirse de la misma manera. Pues ya metiéndonos en el tema de capital, me gustaría preguntarte qué opciones precisamente consideras viables o más buscadas por los emprendedores para capitalizar su emprendimiento, financiarlo, levantar capital. Nosotros, permítame contarte que hicimos un estudio el año pasado sobre el acceso de las pymes al capital, que nos indicó que en el momento de requerir el capital, el primer lugar donde buscaban los emprendedores y los pequeños empresarios era en el banco. Nos dio un 41% de los encuestados. Pero ya en segundo lugar, siguen los fondos de capital privado, lo cual es sumamente alentador con un 18% de los encuestados. ¿Qué opinas tú de estas opciones o algunas más, por supuesto? Es un dato interesante que sigan buscando mucho financiamiento bancario, ¿no? Realmente el banco tradicional, la banca tradicional, pues es complicado que otorgue dinero para el emprendimiento, ¿no? No es la vía tradicional para hacer crecer negocios en etapa de desarrollo. Obviamente primero pues es familia y amigos, luego capital semilla, y después el punto que tocas es la industria del capital privado y el capital de riesgo, ¿no? Que ha venido creciendo en México a muy buen ritmo, y cada vez hay más fondos extranjeros invirtiendo en México y afortunadamente fondos mexicanos invirtiendo en México en los emprendedores sociales, y en el emprendimiento en general. Definitivamente para mí la mejor fuente de financiamiento es el capital de riesgo o el capital privado, porque no solamente trae consigo el dinero, por supuesto es el motivo principal y es lo que va a hacer desarrollar y crecer un negocio, pero también trae consigo la experiencia de las personas que están en el fondo, ¿no? Y que vienen a aportar conocimiento, que le hacen preguntas a los emprendedores, al equipo del emprendedor para ver cómo van a funcionar, cómo van a distribuir su producto, cómo lo van a encajar dentro del marco legal, y una serie de preguntas y asesoría que le dan, ¿no? Y también se meten al consejo de administración, institucionalizan la empresa, los hacen más formales. Entonces, más allá del dinero, hay mucho tiempo invertido por estos fondos de capital de riesgo que es muy valioso. Claro, y como bien dices, todo este acompañamiento que trae consigo el capital
privado o emprendedor que les puede dar mucho valor también a las empresas. Es por eso yo creo que también con este crecimiento acelerado que ha tenido, pues el tema de los unicornios no solo tuvo un boom el año pasado y este año, sino que creo que continuará de esa manera aquí en México. ¿Cómo ves precisamente ese papel del capital privado o de riesgo que al final, tanto internacional como nacional, ha empezado a impulsar empresas a un nivel más allá todavía, a ser ya evaluados como unicornios? Sí, por supuesto, y hay grandes historias de éxito en los fondos de capital aquí en México, con fondos de capital privado y capital de riesgo que ya han tenido rendimientos muy buenos y les han dado retornos a sus inversionistas extraordinarios, ¿no? Entonces, veo que es una industria creciente, veo que va a haber más confianza en México, veo que la industria del capital de riesgo, como tú bien dices, no nada más está en el emprendedor social de garage, sino que ya están habiendo más rondas de financiamiento para etapas de una empresa más mediana, un poco mejor formada, más institucional. Y eso es bueno porque necesitamos capital de riesgo y capital privado. Natural, por definición, el capital de riesgo es una etapa más temprana, el capital privado es una etapa más en desarrollo. Y necesitamos ambos, o sea, necesitamos creer en el emprendedor que está saliendo con su idea y desarrollarla, pero también necesitamos que ese emprendedor, ya que tiene una idea desarrollada y más o menos probada, pues pueda hacerla más grande, institucionalizarse, crecer a otro nivel, ¿no? Y ahí es el juego, el papel fundamental que juegan los fondos de capital de riesgo, ¿no? Los private. Claro, y ahora, perdóname, y ahora que comentas precisamente el tema de invertir en las diferentes etapas del emprendedor, me gustaría retomar un poco el tema de las etapas tempranas. Sabemos que, pues bueno, las empresas que ya están consolidadas y que reciben capital, pues llegan a ser unicornios o llegan a ser grandes empresas, ¿no? A nivel internacional o a crecer a otros países. Sin embargo, la gente o los inversionistas todavía están un poco renuentes o un poco... pues sí, entonces yo creo que sería la palabra, a las inversiones en etapas muy tempranas, porque son, pues evidentemente, conllevan más riesgo, ¿no? Pero pues ese es el punto precisamente del capital emprendedor para apoyar estas empresas tempranas. ¿Cuál es la importancia para los emprendimientos de recibir capital en esos momentos, ya sea de incubación o de semilla, incluso para poder generar nuevas empresas? Bueno, la importancia es un tema fundamental, ¿no? O sea, sin dinero es difícil hacer crecer las ideas, ¿no? O poderlas explotar. Y es importante ese dinero para generar el producto, pero también para darle publicidad, para distribuirlo, para entender el marco legal y regularizarme, que es lo que hablábamos, para constituirme, para formalizar. Creo que hay una industria especial que se dedica a invertir en esas etapas tempranas y creo que esa industria, que es el capital ángel, digamos, también se está desarrollando en México en menor medida, necesitamos impulsarla más. El capital ángel o los inversionistas ángeles van más allá de la familia y los amigos, ya es una inversión más institucional, pero es dinero propio, no invierten dinero de tercero, entonces pueden arriesgar un poco más. Un fondo de capital de riesgo y un fondo de capital privado invierten dinero de terceros, ¿no? De sus inversionistas. Entonces tienen un deber fiduciario de los inversionistas. Tienen que ser mucho más cuidadosos con el dinero, ¿no? Obviamente es una industria de riesgo, pero un riesgo mucho más medido. El inversionista ángel, como está invirtiendo dinero propio, no quiere decir que no vaya a cuidar su dinero propio, por supuesto nadie está peleado con su dinero, pero puede tomar más riesgo, ¿no? Y es algo que se empieza a desarrollar en México. Otra manera que podemos encontrar de financiar a los emprendedores en una etapa temprana, pues es el crowdfunding, ¿no? O el financiamiento colectivo, que a su vez es parte de la industria fintech y es una manera de poder exhibir sus proyectos y ver si colectivamente encuentran dinero para etapas tempranas de desarrollo. Un poco más difícil y tiene sus propios retos. Yo creo más en los inversionistas ángeles institucionalizados, y en algo que también se da mucho en México, que son las oficinas de familia, ¿no? Los family offices, finalmente, de familias que quieren hacer inversiones ángeles en emprendedores mexicanos. Sí, como bien comentas también, pues en estas diferentes etapas existen diferentes tipos de
de mecanismos de inversión para poder capitalizar a las empresas y que permite ya sea a los inversionistas obtener rendimientos o a las empresas obtener pues mayores pues recursos para poder crecer. Creo que un tema muy importante que a lo mejor podríamos tocar también en este tenor sería el tema de la colaboración. Al final del día, no se trata de a ver qué fondo mete más dinero en cada empresa o a ver qué empresa crece más, sino que es hacer crecer el ecosistema, ¿no? Emprendedor. O sea, pasar de diferentes etapas, diferentes tipos de fondos, diferentes tipos de capital para irlo preparando para la siguiente etapa para que el futuro sea el crecimiento y no tener esta competencia, ¿no? Entre los distintos mecanismos de inversión. No podría estar más de acuerdo contigo. O sea, los fondos trabajan muchas veces de manera unida. Cuando el riesgo se comparte, el riesgo es menor. Y lo mismo los inversionistas ángeles, ¿no? O sea, si estamos en una ronda de financiamiento y así funciona, pues que entren varios inversionistas ángeles o que entren varios fondos. Primero porque van a compartir el riesgo y compartir el rendimiento, obviamente. Segundo, porque cada fondo trae un esquema de colaboración e ideas distintas que aportar y los administradores de los fondos a su vez pues van a poder darle una asesoría distinta y entre más haya pues va a ser más rico para el emprendedor, ¿no? Entonces sin duda no lo veo como competencia, sino lo veo como un esquema de colaboración, ¿no? Entre los fondos que vayan invirtiendo y haciendo crecer y compartiendo riesgos, ¿no? Excelente, Federico. Pues ya estamos acercándonos a la recta final de esta conversación. Tenemos tiempo medido, lamentablemente, pero quisiera empezar ya a cerrar la conversación con que también nos dijeras desde su punto de vista, ¿cuáles son los sectores con mayor potencial de crecimiento para emprender actualmente y en consecuencia, por supuesto, para invertir? Yo siento que el fintech sigue siendo un sector muy activo en México. Y lo siento como un sector muy activo en México porque México tradicionalmente es una economía que ha tenido problemas de inclusión financiera. Y es un reto que han tenido los gobiernos por décadas, ¿no? Y han buscado muchas soluciones para la inclusión financiera, la introducción de comisionistas bancarios, corresponsales bancarios, la idea de bancarización a través de tu teléfono celular, una serie de ideas que ha traído distintos gobiernos para la penetración de las instituciones financieras en el mercado financiero, perdón, en el mercado mexicano y para la inclusión financiera. Y por eso el fintech está tratando de llenar ese vacío de las instituciones financieras. Es atendiendo un mercado generalmente desatendido o al que no pueden alcanzar los grandes bancos, ¿no? Uh-huh. Que no lo pueden alcanzar por distintos temas o porque no les interesa alcanzarlo. Por supuesto, también la industria del comercio electrónico, de las plataformas, de poner en contacto consumidores, pues sigue siendo una industria activa, ¿no? Algo que me gustaría hablar para finalizar en esta pregunta es del emprendimiento social, ¿no? Aquellas empresas, emprendimiento social y medioambiental que están tratando de generar o dar propuestas para mejorar las condiciones de vida de las personas a través de un mecanismo rentable y ofrecer rendimientos o mejoras en el medio ambiente, ¿no? Y últimamente me ha tocado a mí trabajar con emprendedores en proyectos de certificados de carbono, con emprendedores en proyectos de llevar paneles solares a comunidades que no tienen acceso a energía eléctrica, emprendedores que tratan de reciclar residuos y darles un mejor uso a los residuos no peligrosos de distintas industrias, por ejemplo, de restaurantes, de casas. Entonces son proyectos interesantes y hay todo un sector de capital o una fuente de financiamiento, principalmente en las multilaterales, dedicado a emprendimiento social, ¿no? Y con multilaterales me refiero, pues, obviamente al Banco Interamericano de Desarrollo, al IFC y a otros que directa o indirectamente quieran y están interesados en financiar el emprendimiento social y medioambiental, ¿no? Excelente, pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Son 3 sectores sumamente importantes, sectores que tienen que ver con tecnología, pero también sectores en el tema social que tienen un amplio campo de trabajo
y que necesitan atención y apoyo, por supuesto. Y finalmente, Federico, ¿qué se puede esperar de las inversiones de capital emprendedor para lo que resta del año? ¿Cuál es la perspectiva? Pues mi expectativa, y yo creo que es una expectativa razonable, es que siga creciendo. No es una industria, como te decía, que ha parado, que va en sentido contrario a lo mejor de la economía mexicana, ¿no? O sea, sigue creciendo a ritmos muy acelerados en contra de nuestra economía que va creciendo a pasos muy lentos, ¿no? Y eso espero en este año. También espero que haya historias de éxito que también fomenten que más inversionistas vengan a México o más fondos se creen en México. Historias de éxito me refiero a salidas con rendimientos buenos para los inversionistas, o historias de éxito también de negocios sociales y medioambientales que no solo han generado un buen retorno, pero un retorno económico para sus inversionistas, sino también un retorno social y medioambiental importante. Excelente, Federico. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí para platicar. ¿Hay algo más que quieras comentarnos? ¿Algo que me haya a mí faltado preguntarte? Pues nada más comentarte que es un tema que nos apasiona en Hogan Lovells. Somos un despacho grande de abogados con muchas áreas de práctica y parecería que no somos el despacho adecuado para el emprendimiento social por el tamaño que tenemos, pero al contrario, o sea, nos encanta trabajar con emprendedores, nos encanta escuchar ideas nuevas y ver cómo los podemos ayudar. Y yo creo que la ayuda de los emprendedores pues, es una manera de ayudar al país, ¿no? Como te decía. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad y es parte de nuestra responsabilidad no solo en México, sino global, ¿no? Mucho compromiso en Hogan Lovells y mucho compromiso de mi parte por apoyar en este sector. Muchísimas gracias, Federico. Nosotros encantados de contar con su visión. La verdad es que hacemos match en muchos, hacemos una sinergia muy buena en muchos de nuestros valores, incluso con ustedes. Estamos encantados de que hayan podido participar con nosotros, de que podamos también dar a conocer el compromiso y el trabajo que está haciendo Hogan Lovells. Y pues bueno, encantado de tenerte nuevamente por acá. Muchísimas gracias, Tania, a ti y a tu auditorio. Gracias por el tiempo y por tan buenas preguntas. Hemos llegado ya al final de este episodio. Mil gracias, Federico de Noriega, abogado especialista en emprendimientos de la firma internacional Hogan Lovells. Un gusto tenerte en este podcast Invierte, Impulsa y Evoluciona. Esperemos tener nuevamente la oportunidad de platicar contigo. Y mil gracias a todos por escucharnos. No se pierdan un nuevo episodio cada miércoles y hasta la próxima. Esto fue Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTep Capital, la firma de capital que permite a los inversionistas impulsar emprendedores. Síguenos en todas las redes sociales como wordtep.capital y no olvides suscribirte a nuestro newsletter para recibir información para invertir y evolucionar la economía de México.